Sin más, quiero pedirles que, por favor, abran sus Biblias en Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Quisiera pedirles que lean conmigo del versículo 1 al 11. Primera de Pedro, capítulo 4, del 1 al 11. Hoy vamos a hablar acerca de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para nuestra vida es que dejemos de practicar el pecado, y es algo que vamos a considerar hoy. Así es que quiero pedirles que leamos el texto y de ahí partimos. 1 Pedro 4, 1 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Acompáñame en oración, por favor. Padre, gracias por tu palabra. Quiero pedirte que nos instruyas, nos enseñes y que podamos al final del día hacer tu voluntad. Que tu Espíritu nos capacite y nos ayude en todo, te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En lo que hemos leído, hermanos, últimamente nos vamos a dar cuenta de la voluntad de Dios. Vean conmigo, por favor, ahí en 1 Pedro 4:2. En el 4:2 la Biblia dice: para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El versículo 2 claramente nos dice que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros como cristianos estamos buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y a veces es en referencia a con quién me voy a casar, qué carrera voy a tomar, en dónde voy a vivir, si debo comprarme una camioneta o un jeep o un auto. Y muchas veces cuando hablamos de la voluntad de Dios es de esa manera. Cosas específicas que tienen que ver con nosotros. Pero en este caso, la voluntad de Dios, hermanos, de una manera sencilla, es que seamos santos, como Él es santo. Vean conmigo en 1 de Pedro 1:15. Ahí den vuelta a sus hojas. En el 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La Biblia claramente ahí dice que debemos apartarnos del pecado. Sed santos, dice, en toda vuestra manera de vivir. No debemos practicar el pecado durante nuestra vida. Vean conmigo en el capítulo 2, versículo 21, ahí en 1 de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. 1 de Pedro 2, 21 y 22. La Biblia dice que Jesús nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no practicó el pecado. Y en realidad, hermanos, como cristianos, como hijos de Dios, el tiempo que vamos a pasar en esta carne es para hacer la voluntad de Dios. Y esta es la voluntad de Dios para tu vida y la mía, que no practiquemos el pecado. Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Él no practicó el pecado. Y les recuerdo lo siguiente:
Ya lo hemos estudiado. Primera de Pedro 2:11, por favor. Primera de Pedro 2:11. Dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. Estamos de paso por este mundo. Dice, debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Nota, los deseos carnales están batallando. Hay una pelea, hay una batalla en nosotros. Y la pregunta es, ¿los deseos carnales es nuestra naturaleza pecaminosa? ¿Y qué es lo que están haciendo esos deseos? Están luchando en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuántos de ustedes tienen deseos de pecar todavía, aún como cristianos, como hijos de Dios? ¿Tenemos deseos? No te preocupes, no estoy preguntando si estás pecando, estás practicando el pecado. No tengas pena. La pregunta es, ¿cuántos tenemos deseos? Y los tenemos. Es indudable, es incuestionable, están allí. Y esa es la lucha que tenemos, hay una batalla. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, queremos ser santos, apartarnos del pecado, pero en nosotros hay pecado y tenemos esa tendencia por naturaleza a movernos en dirección del pecado. Y hay una batalla en nosotros. Pero escucha lo que dice ahora Primera de Pedro 4:1, el texto que estamos estudiando. En el versículo 1 dice a la mitad del versículo, armaos del mismo pensamiento, armaos del mismo pensamiento. Lo que la Biblia está diciendo es que hay un arma que necesitamos poner en nuestro pensamiento. Debemos tener una mentalidad, un pensamiento que nos va a ayudar a pelear la batalla. Porque hay una batalla, mis pasiones pecaminosas en contra de la voluntad de Dios. Esto es apartarme del pecado. ¿Cuál es este pensamiento? Es el siguiente, veamos el versículo 1. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Este es el pensamiento. Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vean conmigo en el capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es el que Cristo haya padecido por nosotros? Versículo 18 en el capítulo 3 dice, porque también Cristo padeció, bien en las Américas dice, murió una sola vez por los pecados. La Biblia cuando dice que Cristo padeció está hablando acerca de su muerte. No está hablando de el sufrimiento en el proceso de morir en la cruz. No está hablando de la agonía en Getsemaní, está hablando de la muerte física. Y ese es el pensamiento que debo poner en mi mente para que yo pueda estar armado y pelear la batalla y dejar de practicar el pecado. Y es que Cristo murió físicamente en la cruz por mis pecados. Por lo tanto, en primer lugar allí debo entender ese sacrificio. Yo soy un pecador. Y el pecado no es algo bueno delante de Dios. Es algo malo que tengo que en algún momento decidir qué hacer. Y lo mejor que puedo hacer al respecto es aceptar a Cristo como mi Señor y Salvador para que Él me limpie de todo pecado. Él ya murió por mis pecados. Entonces, me armo de ese pensamiento y ahora viene algo interesante en el versículo 1. Después de decirnos que debemos armarnos con el mismo pensamiento, escucha esta frase que es el pensamiento crucial que debe acompañarme. Pues quien ha padecido en la carne, o sea, quien se ha muerto físicamente como Cristo padeció, o sea, murió físicamente, quien ha padecido en la carne, la persona que ha muerto físicamente, terminó con el pecado. El pensamiento aquí en el versículo 1 que debe acompañarme es esta verdad, que últimamente, un día, en mi muerte, esta naturaleza pecaminosa se va a ir de mi vida para siempre, después de la muerte. Mientras estoy aquí en la tierra, tengo esta naturaleza pecaminosa y voy a estar batallando contra ella, pero tengo que tener este pensamiento. Cuando yo muera, eventualmente esa batalla va a terminar. No voy a tener que pelear más porque esta naturaleza pecaminosa se irá de mí.
desaparecerá. Porque estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Y en este cuerpo está esa naturaleza. Y por eso es crucial entender que Dios no está buscando dejarnos en este cuerpo, sino sacarnos de este cuerpo para que eventualmente terminemos con este asunto llamado pecado. Y eso es glorioso, hermanos. Entonces, todas las mañanas te levantas con esta idea: yo debo dejar de practicar el pecado porque Dios quiere que sea santo. Y esta batalla es constante, es diaria, pero un día después de mi muerte va a terminar el pecado. Cuando muramos no vamos a tener más problemas con el pecado. Ahora, vean que en el versículo 1 dice: ármate con este pensamiento. Ármate con este pensamiento. ¿Para qué? Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne. Yo no sé cuánto tiempo te reste en el cuerpo que tienes. Personalmente, si bien me va, yo calculo que voy a estar 20 años más aquí en la tierra, si todo sale bien. Pensando en una edad adulta en donde probablemente vaya a partir. Vamos a suponer 20 años. Este es el tiempo que me resta aquí en la carne. Y la idea de que un día me voy a morir y finalmente el pecado va a terminar, debe ayudarme a mí a vivir este tiempo que resta en la carne. Dice la Biblia, no a vivir conforme a las concupiscencias de los hombres. Son dos opciones aquí. O vivo conforme a las pasiones de los hombres, o vivo conforme a la voluntad de Dios. Son las dos maneras en que tú y yo podemos pasar el resto de nuestra vida aquí en la tierra. Obviamente, yo no quiero vivir conforme a las pasiones de los hombres, a la concupiscencia de este mundo. Yo quiero vivir conforme a la voluntad de Dios. Y esa es una meta que debemos trazarnos, hermanos, vivir conforme a la voluntad de Dios. Y nosotros entendemos por lo que dice Pablo en Efesios, debemos ser personas llenas del Espíritu. El Espíritu es una persona muy importante en nuestras vidas, porque en Gálatas capítulo 5 la Biblia dice que debemos andar en el Espíritu. Gálatas 5:16. Andar en el Espíritu, vivan en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. El Señor desea que yo sea lleno de su Espíritu para que pueda vivir en el Espíritu, de manera que no participe de nada de lo que tiene que ver con la carne, porque Dios, Pablo le dijo a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 4:3, es que seamos santos. Es la voluntad de Dios, nuestra santificación. Y en 1 Tesalonicenses 4, versículos 7 al 8, la Biblia dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desea vivir en inmundicia, desecha a Dios. No a los hombres, desecha a Dios. Porque Dios nos dio de su Espíritu Santo. Y es importante entender, hermanos, que un día el pecado va a dejar de existir en nuestras vidas. Pero mientras llega ese momento, yo debo parar de vivir conforme a este mundo y vivir conforme a la voluntad de Dios, apartado del pecado. Y en el versículo 3, la Biblia dice allí en 1 de Pedro 4, versículo 3, baste ya el tiempo pasado. Escucha eso, basta ya el tiempo pasado. Es suficiente ya. Hemos desperdiciado bastante tiempo haciendo lo que agrada a los gentiles. Nota en el versículo 3, dice, haciendo lo que agrada a los gentiles. Y esa es una tremenda presión en la cual vamos a vivir. Los incrédulos, los gentiles, hermanos, a ellos les agrada pecar contra Dios. La sociedad en la que tú y yo vivimos está en pecado. Ellos están buscando seguir sus pasiones. Y este mundo de alguna u otra manera está afectando nuestra vida y va a afectar nuestra vida. Y van a tratar de seducirnos a que nosotros hagamos lo que ellos hacen. La televisión, las películas, el internet, los medios sociales, cualquier asunto que tenga que ver con este mundo, hermano, indudablemente
te va a mover a ti y a mí a que empecemos a tolerar el pecado, a que empecemos a aceptar el pecado. Y debemos parar. Nosotros no podemos, hermanos, no podemos participar del pecado. Basta ya el tiempo pasado, antes de Cristo, tiempo que ocupamos haciendo lo que agrada a los gentiles. Y, hermano, hermana, hay en la iglesia del Señor, como cristianos, hay mucha tolerancia en cuanto al pecado. Hemos llegado a un punto a veces en que no nos parece mal el hacer ciertas cosas que la Biblia llama pecado. Empezamos a tolerar y es lo que eventualmente vamos a ver al final de los tiempos. Una gran tolerancia por el pecado y aún dentro de la iglesia, cuando alguien está buscando tener una vida santa delante de Dios, apartándose completamente del pecado, aún dentro de la iglesia va a escuchar frases como: hermano, no seas legalista, estamos bajo la gracia de Dios. Y te van a tildar de una persona exagerada, legalista, muy fundamentalista, tratando de empujarte de manera que empieces de nuevo a aceptar lo que agrada a los gentiles. Dice el versículo 3, basta ya, no podemos hacer lo que agrada a los gentiles. Y escucha lo que agrada a los gentiles, dice el versículo 3. Andan en lascivias. Lascivias habla de no restricciones morales dentro del contexto sexual. Y parece ser que la lascivia ha sido tolerada en nuestros círculos. ¿Cuántas veces no hemos estado viendo películas en donde hay escenas de sexo? Y parece ser como que nosotros los cristianos no pensamos o sentimos que es malo el mirar esas escenas, especialmente cuando es un matrimonio, personas adultas que han tenido relaciones ya, que han visto esas cosas, han practicado tales cosas, y parece ser que en las películas, en la televisión, ver escenas de sexo no es de importancia más. Pensamos que es normal. Y muchas veces estamos en la casa y hay unos padres cristianos que están firmes en la convicción de que debemos ser personas apartadas del pecado y de cualquier cuestión inmoral que tenga que ver con la lascivia. Estamos viendo una película y de repente está el muchacho y la muchacha y se están abrazando, se están quitando la ropa y eventualmente sabemos la escena que sigue y están los chicos en la casa, los hijos, y tomamos el control y apagamos la televisión o adelantamos la escena y los chicos nuestros están ahí sentados y dicen: papá, por favor, hemos visto cosas peores en la televisión, en el internet, en los medios sociales. Esa escena no era nada. Observa ahí la simpleza de los muchachos, los hijos diciendo: hemos visto ya cosas peores. Y la respuesta natural nuestra debería ser: claro que has visto cosas peores. ¿Por qué? Porque estás tolerando el pecado en tu vida, porque no estás pensando en que la voluntad de Dios es que te apartes de estas cosas. Y lo dicen de una manera tan simple, como si en realidad no importara, como si fuera algo trivial, algo sin ninguna consecuencia. ¿Y qué es lo que está pasando, hermanos? Poco a poco estamos dejando que la lascivia entre en nuestros hogares. Y aún los padres, los adultos, que deberíamos ser las personas más cuerdas y más razonables, estamos cayendo insensatamente dentro de
esta idea de tolerar el pecado y pensar que si la Biblia le llama pecado, en realidad no importa. No importa que la Biblia le llame pecado, podemos continuar. Y además la gracia de Dios, ninguna condenación hay para los que están en Cristo y todos nuestros pecados ya han sido lavados por la sangre de Cristo. Empezamos a justificar nuestra tolerancia ante el pecado. Hermanos, eso está mal. Dios nos ha llamado a tolerar aquello o a practicar aquello que le agrada a los gentiles, como la lascivia. Pero ¿qué hay también de la concupiscencia, hermanos? El deseo, la pasión por aquellas cosas que no están bien. Y muchos de nosotros tenemos esa pasión por estar incursionando en cosas, practicando cosas que no están bien delante de Dios. Y muchas veces decimos, es que esta lucha está muy fuerte, no puedo con esta pasión, no puedo con el deseo, y caigo, me vuelvo a levantar y estamos luchando cuando en verdad tenemos que cortar todo de un solo y no dejar que nuestras pasiones nos tomen y nos controlen. Y aquí en el versículo 3 continúa diciendo, embriagueces, borracheras. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto, aún dentro de la iglesia cristiana, se tolera el tomar? Yo personalmente no creo que los cristianos, en base a lo que la Biblia dice, debemos tomar. Ningún discípulo de Jesús debería tomar. Y sin embargo, escuchas a cristianos aún usar pasajes que hablan acerca de que Jesús convirtió el agua en vino, que Pablo le dijo a Timoteo que tomara un poco de vino. Antiguo Testamento, versículos que hablan acerca del vino como un medio para celebrar y estar llenos de gozo. Yo no creo que ninguno de esos versículos en realidad esté dando permiso a nosotros para tomar, embriagarnos para la borrachera. Y sin embargo, los cristianos hemos sucumbido a tal idea, tolerar. Y si tú estás en una reunión donde hay cristianos y están tomando de una manera social, no para embriagarse, dicen ellos, es algo social nada más. De alguna manera te miran como un legalista, como una persona que no está disfrutando su libertad en Cristo. Basta ya, hermanos, de hacer lo que agrada a los gentiles. No debemos participar en borracheras. La palabra aquí dice orgías. Orgías son fiestas donde no se restringe el alcohol y la conducta inmoral. Y muchas veces nosotros los cristianos también estamos participando de todo eso, quizás no de una manera literal, pero estamos viendo cosas de esas, estamos aceptando la idea de eso como algo normal, que no debería espantarnos, que no debería sorprendernos. Hermanos, deberíamos estar espantados de que el mundo está tomando aún nuestra vida como cristianos. La Biblia habla de disipación. Disipación tiene que ver con el banquete, con las parrandas. ¿Alguna vez han escuchado la palabra parranda? Andar de fiesta en fiesta en fiesta. Y parece ser que la iglesia empieza a convertirse en un club social donde nos la pasamos de fiesta en fiesta, de banquete en banquete. Y ya dejamos de celebrar a Dios para celebrar nuestra vida misma. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Eventualmente podemos caer en abominables idolatrías, la adoración a los ídolos. Y muchos cristianos, si no tienen cuidado, van a seguir todo este tipo de pecados, hermanos. La Biblia dice que en los tiempos nuestros de iglesia van a surgir falsos maestros que van a introducir encubiertamente herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a participar de esta destrucción. Hermanos, debemos tener mucho cuidado. La voluntad de Dios es que tú y yo dejemos de practicar el pecado. Y si nosotros dejamos que el pecado entre a la iglesia, empezamos nosotros a tolerar el pecado, la iglesia del Señor va a ser completamente destruida. Y el camino de la verdad, hermanos, va a ser blasfemado. Va a ser blasfemado y tenemos que tener mucho cuidado. Saben, conversando con un joven, hablando acerca de
el homosexualismo. Y esta idea, hermanos, aún ha sido adoptada dentro de la iglesia, los discípulos del Señor. Este chico me compartía y me decía que la persona nace de esa manera. Y yo le decía, no nace de esa manera. Es una obra de la carne. La Biblia lo dice en Gálatas. Y esa persona me decía, no, si esa persona nació así, ¿cómo puede luchar contra eso? Y ese estilo de vida no está mal, es la manera como él quiere vivir, de esa manera va a ser feliz, que viva de esa manera. Y lamentablemente, hermanos, aún dentro de la iglesia se tolera ese estilo de vida y se adopta la idea de que no hay ningún problema con que alguien practique ese estilo de vida. Y debemos tener mucho cuidado, no podemos bajar la guardia. La sociedad va a estar presionándonos para que aceptemos pecados que eventualmente pueden destruirnos. Y mientras conversábamos, yo le decía, ese estilo de vida no está aprobado por Dios. Y él me decía que él no podía ver a Dios condenando a esas personas porque ¿qué culpa tienen? Nacieron de esa manera. ¿Podemos comprar esa idea, hermanos? ¿Está bien esa mentalidad? Y le mostré el versículo que dice, no erréis, los homosexuales no entrarán al reino de los cielos. Yo no lo dije, lo dice la palabra de Dios. O sea, ese estilo de vida puede llevarte a la destrucción. Pero si tú te arrepientes de ese pecado y aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, el Señor va a limpiar tu vida de todo pecado. Y entonces, lo que dice Romanos, no hay condenación para aquellos que están en Cristo, puede hacerse una realidad en tu vida. No hay ningún pecado que vaya más allá de la gracia de Dios. La gracia de Dios es más grande que cualquier pecado. La misericordia de Dios. Pero tienes que arrepentirte, tienes que reconocer tu pecado delante de Dios y aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti. Y un verdadero arrepentimiento que lleva a conversión también lleva a transformación. La vida de una persona que se convierte en discípulo de Cristo es transformada. En lo que estamos leyendo, la meta de Dios es eliminar el pecado de nuestras vidas. Todo aquel que padece en la carne, todo aquel que muere, eventualmente va a terminar con el pecado. Dios no desea que vivamos en un cuerpo en donde hay pecado y va el Señor a hacer algo nuevo. Pero mientras estamos aquí en la tierra, el resto de nuestra vida aquí en la tierra debe ser una vida sin practicar el pecado. Y no debemos equivocarnos. Si una persona está en lascivia, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías, no heredará el reino de los cielos. Eso es una manera que le agrada a los gentiles, pero no es lo que le agrada a Dios. Y debemos arrepentirnos y debemos apartarnos. Y mira, hermano, debemos ser personas estrictas en lo que respecta a dejar de practicar el pecado. En nuestra vida privada, en nuestra vida familiar, en nuestra vida social. Y la gente te va a tomar como una persona legalista, estricta, religiosa. Que digan lo que digan, hermano. Tú y yo no podemos tolerar el pecado. El cristiano no va a ser aceptado por el mundo. Mira lo que dice el versículo 4. Hablando de los incrédulos, que están empujándote a que participes de las cosas que ellos hacen, que están empujándote a que toleres todo eso. Dice la Biblia, a estos gentiles, incrédulos, les parece cosa extraña. Te miran y dicen, estás bien raro tú. Les sorprende que vosotros, dice, no corráis con aquellos, que corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución. Les sorprende que tú no participes de la inmoralidad en la que ellos se encuentran, en el pecado que ellos están cometiendo. Y vas a ser un raro para ellos. En el trabajo, cuando te inviten a la fiesta del trabajo, a la celebración del aniversario en la empresa o lo que sea, o la fiesta de fin de año de la empresa,
en donde tú trabajas. Cuando llegues ahí va a haber alcohol, va a haber fiesta y en algunos casos hasta inmoralidad sexual. Este se va con aquella, aquella se va con este otro. Y dentro del ambiente del trabajo hay mucha infidelidad, adulterio y todo este tipo de cosas. Relaciones extramaritales. Y tú estás allí como hijo de Dios. Tú estás allí con este pensamiento de que Dios te ha llamado para ser santo. Que eventualmente cuando llegue la muerte vas a estar libre de esta batalla interna. Y claro que vas a tener el deseo de participar de lo que están haciendo. Claro que vas a ser empujado y seducido para ser parte de lo que se está haciendo allí. La fiesta, el banquete, las orgías, las disoluciones, la lascivia que hay ahí, todo. Claro que vas a ser atraído por eso porque hay una naturaleza pecaminosa. Pero tú y yo sabemos mejor que ello. Mejor es hacer la voluntad de Dios. Apartarnos del pecado. Y cuando tú llegas ahí y no tomas y te ofrecen la cerveza, te ofrecen el vino, lo que tengan allí, y la chica empieza a coquetearte y empieza a decirte que bailen y esto y lo otro, y quieren que tú participes de lo que están haciendo, y dices no, te quedas sentado observando nada más, y lo único que quieres hacer es compartirles de Cristo, te van a ver como un extraño, como cosa extraña les parece que no hagas eso y dices, pues que no eres hombre. Cuando la chica te está coqueteando y tú dices no y el otro te mira y dice que no eres hombre. Como dice el versículo 4, cuando ellos ven que no haces esto, te van a ultrajar, te van a insultar, te van a ofender. No te sorprendas. ¿Sabes? No quiero, de alguna manera, tomar este momento para hacer un asunto político, pero quiero decirte una cosa. Tú y yo como cristianos debemos estar siempre a favor de todo lo que la Biblia declare ser bueno y estar en contra de todo aquello que la Biblia llame pecado. La Biblia te dice lo bueno y lo malo. Y mi moralidad como cristiano y la tuya deben estar basadas en la Escritura, en la palabra de Dios. Porque esta palabra siempre nos va a apartar de todo aquello llamado pecado. Cuando nosotros tenemos elecciones, cuando debemos escoger gobernadores, congresistas, senadores, presidente, tenemos cabeza, podemos pensar, podemos mirar y darnos cuenta de que muchos de ellos no tienen fe en Dios. Pero tienen principios, tienen una manera de pensar, tienen una ideología. Y yo, como hijo de Dios, que entiende la importancia de apartarnos del pecado y vivir en santidad ante Dios, siempre voy a buscar votar, poner en la gobernatura o en el Senado o en la presidencia a aquel que independientemente de que crea o no crea en Dios, se va a alinear con los principios de la palabra de Dios. Claro que sería ideal que nuestros gobernadores, senadores o presidentes fueran hijos de Dios comprometidos. Sería ideal. Pero en muchos de los casos no es así. Yo no estoy buscando una personalidad. No estoy buscando un buen orador. No estoy buscando una persona que tenga un carisma increíble. Lo que estoy buscando es una persona que independientemente de su personalidad, independientemente de cómo se exprese en algunas ocasiones, esté buscando
establecer principios en nuestra nación que van en línea con la palabra de Dios. Por ejemplo, el aborto. Un asunto que para mí es de gran importancia para nuestra nación. Estamos preocupados por pandemias, por virus que matan gente. El agente número 1 que ha matado más personas en la historia de nuestro país desde que se estableció es el aborto. ¿Y saben que hay más personas cristianas espantadas de virus, de pandemias, que espantados del aborto? Hay cristianos, hermanos, que son pro-choice, que creen que la mujer tiene el derecho de escoger y toleran el aborto. Estoy hablando de cristianos. La palabra de Dios, hermanos, no está a favor del aborto. Y nosotros necesitamos entender algo. El aborto debe ser erradicado de nuestra nación. Sin embargo, cuando vienen las elecciones, muchos cristianos, al analizar la situación de los candidatos, se les olvida que deben siempre considerar los principios de la palabra de Dios. Y están buscando personalidades. Están buscando ciertos beneficios personales que no tienen nada que ver con lo que Dios quiere de nosotros como nación. Nosotros necesitamos ser inteligentes. Necesitamos ser hombres y mujeres que no vamos a correr con el desenfreno o acompañando a los gentiles en su desenfreno de disolución, en su desbordamiento de inmoralidad, aunque nos ultrajen, aunque nos ofendan. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que nos apartemos del pecado. Y tenemos que tener claramente establecido en nuestro corazón, de acuerdo a las Escrituras, qué es pecado y qué no es, para que podamos actuar de acuerdo con ello. El mundo no te va a aceptar. Y no te extrañes cuando tú tengas una firme convicción de lo que tienes que hacer. Yo voy a escoger siempre al mejor candidato que se alinee a las cosas de Dios. Sea burro o sea elefante. En otras palabras, republicano o demócrata. Lo que yo estoy buscando es personas que estén dispuestas a honrar a Dios con sus principios. Entonces, recuerda lo siguiente, versículo 5. Hablando de gentiles, incrédulos, y hablando de nosotros los creyentes. No se nos olvide que un día el ser humano va a dar cuentas. Dice el versículo 5, pero ellos darán cuenta. Los incrédulos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Nota, Dios juzga a vivos y a muertos. No se te olvide, somos responsables ante Dios. Y la razón del por qué muchos seres humanos dicen que no hay Dios, niegan la existencia de Dios, es porque no quieren darle cuentas a Dios. Pero la verdad bíblica es de que ellos darán cuenta a Dios. Y esto para ti, para mí como cristiano. Dios juzga a vivos y a muertos. Escucha esto, vivos y muertos. Lo cual quiere decir que tú y yo como cristiano no estamos exentos de sufrir el juicio de Dios aquí en la tierra si pecamos contra Él. Debemos tener cuidado. Dice el 6, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos. A muchas personas que ya murieron, dice Pedro, y se les predicó el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios juzga vivos y muertos. Después de la muerte, dice la Biblia, se ha determinado que el hombre muera y después de eso, el juicio. Y antes de que la gente muera, debe escuchar el Evangelio. Debemos predicarles el Evangelio para que se escapen de la ira de Dios. Entonces ha sido predicado el Evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Esta frase aquí,
para que sean juzgados. Escucha esa palabra, para que sean juzgados. Hay dos maneras de ser juzgados por Dios. En carne, según los hombres, y vivan o vivos en espíritu, según Dios. Vamos a ser juzgados. Analicemos primero en la carne, según los hombres. Cuando una persona peca contra Dios, aquí en la tierra, en su cuerpo físico, en la carne, va a ser juzgado por los hombres. Si tú matas a alguien, vas a ir a prisión. Si tú violas a alguien, vas a ir a prisión. Si tú robas, vas a ir a prisión. Si tú y yo como cristianos cometemos algún pecado que no tenga que ver con nuestra sociedad, vamos a pagar las consecuencias. Dios no va a pasar por alto tu pecado, aunque seas cristiano, ni el mío. Dios nos va a juzgar en carne, aquí en la tierra vamos a pagar. Si yo cometo un pecado contra Dios, ese pecado puede destruir mi vida, puede destruir mi familia, puede destruir la iglesia. Y aquí en la tierra voy a pagar por eso. Ahora, juzgado, vivo en espíritu según Dios. Después de la muerte, hermanos, hay vida. Ausente del cuerpo, presente con el Señor. Sales de tu cuerpo, pero vas a enfrentar en espíritu a Dios. Porque de todos modos, aunque hayas muerto físicamente, estás vivo en espíritu y vas a enfrentar el juicio de Dios. Si mueres en Cristo, tienes vida eterna. Si mueres sin Cristo, vas a terminar en el lago de fuego. Hermanos, esto es crucial entender. Cristianos, no podemos practicar el pecado. Cristo ya pagó por ellos, sí, ya los lavó, sí. Dios no tiene más memoria de ellos, sí, pero si tú y yo pecamos aquí en la tierra, vamos a pagar las consecuencias de nuestro pecado, aunque seamos cristianos. Como cristianos, obviamente, después de la muerte, tenemos vida eterna. Pero no nos equivoquemos, hermanos. Vamos a sufrir las consecuencias, por lo tanto, ojo allí. Termino con esto, hermanos, del versículo 7 al 11. Y quiero poner esto de una manera simple. Lo que vamos a leer a continuación es lo que tú y yo podemos hacer para luchar en contra del pecado de una manera sabia. Primero, entendiendo que el fin de todas las cosas se acerca. Esto es, el día de nuestra muerte viene pronto. Recuerda, Pedro está hablando de lo que resta de nuestro tiempo en la carne, debemos vivirlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y el tiempo se acerca. ¿Cuál tiempo? Es el fin. El fin de todas las cosas se acerca. Voy a morir un día. Si bien me va 20 años después, voy a estar ahí en ese momento en donde vas a estar celebrando mi muerte. Pero mientras llega ese momento, debo estar sobrio, velando en oración. Número 1, hermano, hermana, necesitamos ponernos a orar ya. Tenemos que estar orando todo el tiempo. La razón por la cual el cristiano peca contra Dios es porque no tiene una vida plena de oración. Tenemos que estar orando día y noche, en todo momento, orando sin cesar, dando gracias a Dios en todo, porque esa es su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Acaso no es verdad, hermano, hermana, que las veces que hemos pecado contra Dios es porque no hemos estado orando? Segundo, versículo 8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Número 2, debo estar buscando en mi vida expresar el amor de Dios. Yo tengo la capacidad de amar como Dios me ama, porque el Espíritu de Dios está en mí y el fruto del Espíritu, número 1, dice la Biblia, es amor, luego paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y el amor, hermano, como dice aquí el versículo 8, cubrirá multitud de pecados. Imagínate que alguien me ofende. Vamos a suponer que tú me ofendes, me hieres, me lastimas de una manera brutal, que estoy tan dolido en mi corazón y tan quebrado por eso, que estoy buscando vengarme de ti. Pero recuerda que no debemos vengarnos. Me has hecho tantas cosas que te odio por todo lo que me has hecho. La Biblia dice que no debemos odiar, debemos amar. Si yo respondo
con ferviente amor ante tus críticas, ante tus ofensas, ante cualquier cosa que tú me hayas hecho, si yo respondo siempre con amor, voy a evitar pecar contra ti. Voy a evitar que el pecado tome mi vida para hacer algo que me puede llevar a la destrucción. El amor es lo mejor que podemos hacer. Es el mejor detergente para evitar pecar contra nuestros hermanos. No importa que la gente te haga. Responde con amor y eso va a cubrir multitud de pecados. Ningún pecado que hayan cometido contra ti te va a llevar a ti a pecar contra ellos. Tercero, el cristiano debe ser hospitalario. Mira lo que dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. O sea, sin quejarte, atiende con hospitalidad a los demás. Dales una recepción amigable, generosa, que ellos sientan que tú los quieres abrazar, que los quieres envolver en tu círculo. ¿Por qué es importante eso, hermanos? Para dejar de practicar el pecado. Mira, la hospitalidad tiene que ver con los demás, aceptarlos. En la iglesia vas a encontrar a personas que en algún momento de sus vidas van a pecar contra Dios. Y ese pecado contra Dios los va a llevar a aislarse porque se sienten sucios, se sienten inmundos, o a veces ha sido algo tan horrible que no quieren ser la crítica de los demás. No quieren dar razón a los demás y por eso se apartan, se van de la iglesia, quieren desaparecerse. Y el problema con eso es que al estar aislados, separados, el enemigo puede tomar control de sus vidas más fuerte porque ya no están con la iglesia, en el grupo, siendo protegidos por el rebaño de Dios mismo. ¿Qué es lo que tú y yo debemos hacer? Buscarlos, alcanzarlos, con hospitalidad, amigablemente, generosamente, decirles cómo están, ven a mi casa, quiero hablar contigo, te invito a un café. No dejar que ese pecador se aparte de manera que sea destruido, sino tratar de regresarlo al redil para que él pueda estar protegido en conjunto dentro de la casa de Dios. De esa manera, hermanos, vamos a evitar que la práctica del pecado entre nosotros continúe. Versículo 10 al 11, la primera parte, número 4. Cada uno, tú y yo, todos tenemos un don. Según el don que ha recibido, ministrelo, úsalo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios tiene muchas formas, hermanos. Y la gracia de Dios se manifiesta de muchas formas en la manera que a ti te ha dado un don, a mí me ha dado un don, a tu hermano le ha dado un don, a aquel le ha dado otro don. Entonces, hay muchas formas, él, tú, aquel, que pueden manifestar la gracia de Dios a través de los dones. ¿Y qué clase de dones está buscando Pedro que ejercitemos más? Nota, si alguno habla, tiene el don de hablar, y vaya que hay ciertas personas que hablan mucho. Pero dice aquí que hable conforme a la palabra de Dios. Lo que la Biblia está diciendo es, hermano, hermana, tú tienes que mostrarte útil con tu don. Habla la palabra de Dios. Quizás eres una persona que sabe dar consejos, quizás sabes exhortar, quizás sabes animar, quizás sabes reprender. Habla. Conforme a la palabra de Dios, dile a tu hermano, estás mal, no debes estar haciendo aquello, no debes estar haciendo esto. Te va a destruir, va a traer problemas sobre tu vida. Dios quiere que seas santo, que seas puro, que seas sin mancha. Habla con ellos. Dice, si alguno ministre conforme al poder que Dios da. O sea, sirve a tu hermano con tus dones, con tu habilidad, todo lo que el Señor te ha dado. Sirve a los demás de manera que ellos puedan entender que somos un grupo que debe mantener santidad. El servicio a los demás va a causar que estemos apartados del pecado. Y por último, número 5, el cristiano debe glorificar a Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Cristo Jesús, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Últimamente, hermanos, lo que queremos es glorificar a Dios. Todo lo que hagamos debe ser para la gloria de Dios. Y quiero decirte algo. Cuando veo a alguien que está apartado del pecado,
buscando mantener la santidad que Dios le ha dado, a la que le ha llamado, que está rechazando el pecado, que no tolera el pecado, lo único que puedo decir es gloria a Dios porque Él ha transformado esa vida. Cuando veo a mis hijos que están comprometidos en las cosas de Dios, apartados del pecado, lo único que puedo decir es gloria a Dios porque Dios los ha rescatado y los está transformando. Cuando la gente te observa a ti, cuando me observa a mí y ven que hemos cambiado, que no somos la misma persona, que estamos lejos del pecado, dejando de practicar el pecado, lo único que la persona puede decir es gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es Dios quien está haciendo todas las cosas. Recuerda lo que dijo Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios porque han pecado contra Dios. Una persona que peca contra Dios nada tiene que ver con la gloria de Dios, pero cuando nosotros dejamos de pecar, tenemos parte en la gloria de Dios. No estamos destituidos de la gloria de Dios. Y hermano, hermana, sé que no es fácil, sé que la lucha es grande, pero quiero recordarte una vez más. En tu mente debes entender algo. Un día vamos a partir de este cuerpo. Y cuando ese día llegue, el pecado que hay en nosotros va a dejar de existir. Ya no va a haber más batalla. Pero mientras llega ese momento, no corras con aquello que le agrada a los gentiles. Lascivia, concupiscencia, orgías, borracheras, disensiones, abominables idolatrías. Nada de eso, hermano. No toleres el pecado. Vive haciendo la voluntad de Dios. Porque recuerda, Dios va a juzgar vivos y muertos. Ora. Que tu vida refleje el amor de Dios. Hospitalario siempre, conectando a aquellos que quieren apartarse, que están practicando el pecado. Háblales con exhortación, con consejo, sírveles, ministrales, de manera que se mantengan sin practicar el pecado en la santidad a que Dios les ha llamado y que últimamente, hermano, hermana, todos podamos glorificar a Dios, teniendo una vida santa que le agrada a Él. Que Dios me los bendiga abundantemente, hermanos, que podamos juntos dejar de practicar el pecado porque esa es la voluntad de Dios. Espero que sea claro y que todos lo hayamos entendido. Es necesario. Vamos al resto de lo que queda en la carne, haciendo la voluntad de Dios. Y esto es ser santos.